Buenos días de nuevo a todas y a todos. Buenas tardes en España, buenos días en Colombia y México. Continuando con nuestra programación del día de hoy, tenemos en este momento al doctor Mario Alberto Castillo Hernández, quien es doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. También es investigador titular de la misma universidad. Tiene trabajos y proyectos desarrollados en antropología lingüística y visual. Es profesor de pregrado y posgrado en esta misma universidad. El día de hoy nos va a acompañar con la charla titulada Etnografía y complejidad en las comunidades nativas en México, caso de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Profe Mario, bienvenido. Es todo suyo el Zoom. Pues muchas gracias a todos por esta invitación a este encuentro de interuniversitario de complejidad. Agradezco mucho, es un encuentro que organiza la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ¿no? Caldas, sobre todo agradezco compartir este espacio con algunas ideas que para mí son importantes desde la perspectiva de la complejidad que he retomado sobre todo en el campo de la antropología y sobre todo porque considero que desde las ciencias sociales y las humanidades se abre un camino para poder delimitar una investigación más desde un enfoque transdisciplinario para abordar fenómenos complejos. Por eso me parece muy importante y efectivamente yo como parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas he tenido contacto, digamos, a partir de esta experiencia que he tenido con el Seminario Permanente de Antropología de la Complejidad Humana que imparte el doctor eh, Rafael Pérez Taylor, a partir de este seminario y también del laboratorio de análisis transdisciplinar y sistemas complejos, donde también está el doctor Eligio Cruz. Bueno, fue a partir de esta experiencia que tuve de acercamiento con estos temas, digo desde la antropología, que es donde yo me voy a centrar, a pesar de este campo. Yo me he centrado más en el campo de la antropología lingüística, por ejemplo, pero la experiencia ha sido muy interesante porque justamente, como decía, uno empieza a tener otra visión de lo que son los fenómenos que uno estudia, ¿no? En este caso yo quiero retomar algunos puntos que quiero, como decía, empezar a comentar y reflexionar. Uno que tiene que ver con ideas de los antecedentes históricos de la antropología y también de la lingüística, para comprender, bueno, en este caso, las culturas y las lenguas de los llamados, en ese entonces, cuando surgió de los llamados pueblos primitivos. También me interesa destacar, sobre todo desde esta perspectiva teórica, metodológica, reflexionar sobre lo que implica el eje central, que es el trabajo de campo y como tal la etnografía. Por eso surgió aquí el tema de mi título, la cuestión etnográfica, que implica no solamente a través del trabajo de campo, implica la observación, la descripción, la escritura y la interpretación que uno va desarrollando, ¿no? Sobre un fenómeno muy particular. Y como otro tema que me interesa mucho retomar, y ese es parte de una reflexión con ustedes y una también discusión, ¿no? Por este tema, tiene que ver con en las comunidades nahuas de la Sierra Norte Oriente de Puebla. Puebla es un estado de México del que yo quiero tratar y sobre todo desde la antropología lingüística. em, retomado varios temas que aun cuando uno tiene interés en un tema que surge, ha surgido a través del trabajo de campo con los propios nativos Macehualme, nahuas, los que me han ido pidiendo que pueda intercambiar con ellos o profundizar para que ellos puedan entender mejor la situación que están viviendo, no solamente dentro del medio ambiente, sino también
en la parte cultural, la parte económica e incluso yo diría en la parte lingüística también. Entonces, sobre estas cuestiones, yo desde esta perspectiva de la antropología y de la lingüística, empecé a retomar ideas que van más atrás, que tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje. El lenguaje es un tema central y la filosofía del lenguaje ha despertado desde hace tiempo, múltiples interpretaciones al considerar que el hombre es un ser que se comunica y expresa sus ideas, por ejemplo. Y no solamente cumple la función de comunicación entre los seres humanos, sino también constituye ya el lenguaje un objeto de estudio que comprende para mí formas de pensamiento y los que en este caso yo quiero retomar, me quiero centrar más que nada. Entonces, a partir de estas reflexiones, necesariamente yo me voy hacia la parte histórica de las ideas desde esta perspectiva y es lo que quiero ir presentando para ir reflexionando y discutiendo. Por ello, bueno, quiero, además de ir haciendo una lectura de lo que recopilas quieran plantear, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero retomar ciertos postulados teóricos de la antropología y la lingüística, es comprender la relación entre la lengua, la cultura y el pensamiento, sobre todo al considerar los estudios de las culturas y las lenguas de los pueblos originarios del continente americano, y de manera particular yo me voy a centrar en los que habitan en las regiones geográficas de México, que es mi tema principal. Entonces yo considero que las investigaciones sobre las culturas y las lenguas desde finales del siglo XIX y el principio del siglo XX han documentado la relevancia científica de la diversidad lingüística y cultural de América y se ha demostrado la complejidad gramatical de las lenguas originarias y el conocimiento sistemático que los nativos poseen sobre la naturaleza y el universo. Esto nos otorga elementos centrales para mostrar una argumentación que impone para aprovecharse de la naturaleza, apropiarse de los territorios y despojar las tradiciones culturales de los pueblos originarios, que eso es lo que a mí me interesa mucho retomar y discutir. Para mí, y por eso es importante revisar fuentes históricas que corresponden a la invasión, la conquista y la colonización. Nos ubica en el terreno de aquellos acontecimientos del pasado. La violencia que trajo consigo la colonización disparó varios siglos de guerra en contra de los grupos étnicos a lo largo de toda América. Por ello, es importante revisar los archivos escritos en los siglos pasados y un análisis narrativo para descubrir la intención ideológica y dominante de los invasores. Como lo argumenta Rafael Pérez Teiro, que yo lo fui viendo en su seminario y en parte de que él hizo un estudio en el caso de Occidente y el norte de México, al considerar la perspectiva de la antropología histórica, y para mí que es algo importante que en la antropología no se ha destacado, que tiene que ver con la documentación paleográfica. Solamente a partir de una revisión de fuentes, de documentos más antiguos de esa época, por ejemplo, pensemos en la colonia, uno puede ir entendiendo cuál es esa visión que tenían los que invadieron y colonizaron. En su estudio, por ejemplo, sobre la historia y la conquista, nos describe estas matanzas de reducción de indios se debieron a las necesidades del extranjero de apropiarse de los recursos de los naturales, a quienes otorgaban valor a su vida humana en función de su utilidad como esclavos o en los primeros tiempos de la conquista, los indios de servicio y de explotación, que eso es como él lo va en esos documentos que fue revisando, pensando en el norte, occidente de México, ahí es donde se va descubriendo cuál era el dominio que tenían ellos. Como él lo señala,
la docilidad se convirtió en sinónimo de civilización. Esto quería decir que al aceptar por la gracia de Dios la servidumbre, se contemplaba cierta docilidad que debería ir acompañada de la religión católica, razón por la cual se construyeron iglesias, conventos, y los religiosos peninsulares se dieron a la tarea de configurar la visión del mundo que imperaba en las Américas para poner en su lugar las de Occidente y lo católico como parte de la dominación española. Bueno, esta cuestión de la documentación y de comprender cómo desde el pasado había una intención ideológica, una intención política de dominio, y también yo diría que había un análisis de desprecio al comparar tanto las culturas y las lenguas europeas. Había un desprecio hacia América y otros continentes, pero fundamentalmente hacia los pueblos de América, de que eran atrasados, ¿no? Y que no tenían ese desarrollo complejo como lo tenía Europa. Eso a mí me llevó que en el campo de la antropología, bajo estos postulados, yo retomé algunas ideas que despertaron la visión ideológica de algunos intelectuales de Europa, sobre todo en este campo, y sobre todo retomé como ejemplo a los fundamentos de Wilhelm von Humboldt, de esa época, que era un lingüista y un político alemán, quien llamó la atención sobre la condición histórica y social de las lenguas del mundo y la conformación de la cultura alemana a finales del siglo XIX, que se estaban conformando las nuevas naciones en esa época. Pero su argumentación sobre el papel creador del lenguaje en los procesos del pensamiento y como modificador del mundo despertó interés sobre los investigadores del lenguaje y generó fuertes discusiones sobre la dicotomía entre lenguas toscas y lenguas cultas. Por eso Humboldt consideraba que cada lengua constituye un conjunto de categorías independientes y al mismo tiempo representa una visión del mundo particular, también diferentes mentalidades. Entonces, en este sentido, él plantea que había lenguas superiores como las europeas, para él eran las más complejas, y lenguas atrasadas, como en este caso se refería a las lenguas amerindias. Entonces, si él estaba planteando que a partir del desarrollo gramatical de una lengua desarrolla una estructura compleja, y él decía que a través de la lengua se manifestaba el pensamiento y la visión del mundo, entonces los europeos tenían una visión del mundo y un pensamiento complejo, contrario a las lenguas amerindias, que eran atrasadas. Por lo tanto, si uno piensa en los nativos, tenían la idea era que tenían un pensamiento también muy débil y atrasado. Por eso las ideas de Humboldt, que se refieren al papel creador del lenguaje en los procesos del pensamiento y como modificador del mundo, constituyeron una influencia importante, y sobre todo en América, cuando estuvo aquí Franz Boas, quien a principios del siglo XX destacó la importancia de estudiar las lenguas y las culturas de los pueblos amerindios, centrando su atención en la descripción para conocer mejor su vida mental. Pero aquí la diferencia es que para Boas la etnografía era la ciencia encargada de estudiar los fenómenos mentales y consideraba el lenguaje como su más representativa manifestación. Digamos, en este sentido había una coincidencia con Humboldt. Sin embargo, aquí la diferencia es demostrar que las lenguas amerindias, como tanto la lengua como su pensamiento, su visión del mundo y la cultura, eran también complejas como cualquier lengua del mundo. Por eso Boas fue un antropólogo comprometido con el estudio de las lenguas amerindias, por lo que es oportuno destacar la preocupación que tenía de su desaparición, pensando que a principios del siglo pasado XX, él ya estaba preocupado de esa invasión y de que las lenguas
culturas de Norteamérica, de norteamericanos nativos, tendía a desaparecer. Hoy en el siglo XXI se sigue pensando en esa situación de que las lenguas y culturas de los pueblos originarios tienden también a una desaparición. Y bueno, podríamos hablar de la cuestión de extinciones lingüísticas, de lenguas, que viene desde la colonia para acá, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí la importancia es que él propuso desde ese momento documentar las lenguas mediante la transcripción y traducción de textos relacionados con distintos aspectos de la cultura. Y a través del registro etnográfico y lingüístico descubrió que las lenguas tienen distintas formas de clasificar el mundo y la experiencia humana. Por ello, él planteaba que el etnógrafo, para él tenía como principal propósito conocer la vida mental de un pueblo, así como explicar su cultura a través del estudio de la lengua. De tal manera que, bueno, él, bueno, cuando decía que el etnólogo se iba a dedicar a estudiar la lengua para mostrar su pensamiento, lo primero que les decía que si se acercaba a una cultura distinta, lo primero que tenía es que aprender su lengua, ¿no? Que ese es un principio que en la antropología está actualmente con quienes se dedican a estudiar las lenguas, los pueblos originarios. Y bueno, retomando esto, también Malinowski consideró que en esa época también desde Europa que la lengua como parte de la cultura y la necesidad de construir una teoría etnolingüística que permita elucidar los significados y los textos nativos a los antropólogos también debería de captar el punto de vista para comprender la relación que mantiene con su vida y la forma en que expresa la visión de su mundo. Entonces aquí la coincidencia es esa, ¿no? Siempre, a pesar de que uno puede entrar en la discusión del papel que tenía la antropología tradicional desde que nació, pues era más bien para conocer los pueblos primitivos y después invadirlo, colonizarlos. Sin embargo, aquí lo que se está planteando es esta visión nativa para retomar y estar en contra de esta forma de lo que se desarrolló de la antropología. Por eso es claro que la etnografía, desde la tradición tanto de Boas en Norteamérica y la de Malinowski en Europa, fue configurando una perspectiva de investigación orientada hacia las sociedades que, bueno, en ese entonces llamaban primitivas, pero que han conservado una mayor uniformidad cultural y una menor diferencia social. Sobre todo decían que son sociedades distintas a las desarrolladas en los centros urbanos, bueno, en esa época y ahora actualmente en los modernos países industrializados. Todo eso ha ido cambiando, que es importante tomar en cuenta. Bueno, aquí eso es un tema muy profundo de estas ideas teóricas, metodológicas, y yo nada más quiero comentar algo que requiere todavía una discusión y sobre todo pensando en la cuestión de la complejidad como fenómeno, porque digamos, aportaciones epistemológicas de Boas, sobre todo en Norteamérica, estamos pensando, tuvo una fuerte influencia en la antropología norteamericana y sobre todo con dos no voy a profundizar, pero es importante mencionarlos, que es Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, porque ellos retomaron las ideas de Boas y fortalecieron la importancia de lo que es la diversidad de las lenguas amerindias frente a las lenguas europeas, justamente lo que querían demostrar a través de datos ya empíricos, que no lo había, todo esto era teórico, pero ahora habría que tener datos empíricos para demostrar que la complejidad de las lenguas amerindias eran tan complejas y muy distintas a las europeas. Y sobre todo retomaron de manera conjunta las ideas y consolidaron los fundamentos de lo que se llamó la teoría de la relatividad lingüística y abrieron líneas de investigación orientadas a la explicación tanto de la diversidad lingüística como de las distintas formas de pensamiento de cada cultura, que justamente eso era lo que se planteaba, ¿no?
Por eso era decir, bueno, pues, si las lenguas de cada lengua del mundo expresa su pensamiento y muestra su cultura, bueno, aquí empezó a surgir eso de la relatividad lingüística y cultural también. Ese es un punto que se sigue discutiendo, algunos no están de acuerdo, otros sí, yo soy el que sí lo he retomado en la investigación que he llevado a cabo con los nahuas de México sobre todo, pero yo creo que sí despierta la importancia de cómo retomar este fenómeno desde el punto de vista de la complejidad, pero también abordarlo desde una visión transdisciplinaria. Por eso a mí me parece que si lo veo desde la antropología lingüística, que ha sido mi campo, se orientó hacia al estudio del lenguaje como instrumento social y el habla como una práctica cultural. Aquí se destaca mucho lo que son los actos de habla y las prácticas culturales. Y esto significa ver a los sujetos de estudio como hablantes y como actores sociales de comunidades. Entonces estamos yendo ya más allá de lo que planteaba Boas bueno, Sapir y Benjamin Ward, al considerar que ya en el siglo, a finales, ya en el siglo XIX, la cultura era un, bueno, dentro de la antropología tradicional y desde Occidente, se consideraba la cultura un concepto utilizado por los europeos para explicar las costumbres de los pueblos, que iban conquistando y poblando sus territorios como grupos dominantes. Por ejemplo, como decía, eso no solamente es en Norte y Sur de América, sino también había otros continentes como en África, también lo hacían. Por ello, por ejemplo, a mí me surge unas nuevas interrogantes centrales en lo actual, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto cuáles son los rumbos de la investigación antropológica frente al mundo globalizado y las políticas neoliberales de la ciencia actualmente, ¿no? Eso es un planteamiento que me parece importante retomar. Y me parece importante también cuestionar el discurso académico y las políticas neoliberales en la producción y legitimación de la marginación que se está viendo actualmente, de la invasión de los territorios, el aprovechamiento material de la naturaleza, la discriminación y la violencia de género, por ejemplo, la violencia de los derechos humanos, incluso actualmente que se ha destacado más, que es la desaparición forzada. Todo eso hacia allá, yo digo, bueno, es como la antropología desde esta perspectiva debe empezar a retomar que son los fenómenos y los problemas actuales, ¿no? Por eso nos lleva a cuestionar la política de homogeneidad histórica y cultural que impuso Occidente para justificar el modelo humano al considerar que los países europeos son superiores frente a los pueblos primitivos de América y de otros continentes. Bueno, todo esto es parte de la reflexión y eso me ha llevado a retomar desde esta visión transdisciplinaria y digamos de la visión de la complejidad, al retomar las referencias históricas, bueno, es algo que yo quiero comentar y incluso, como decía, se puede abrir una discusión también. No sé, puedo ahorita detenerme un poco si quieren comentar algo o preguntar algo, ¿no? Si no, ya sigo comentando, presentando. Ujú. Estamos abiertos al chat en la transmisión de YouTube Ajá. y en el momento que haya alguna pregunta, yo la comunico, ¿vale? Bien, muy bien. Entonces, sobre esto yo ya me centro más en la parte que decía de la antropología, que tiene que ver con el trabajo de campo y como método central, pues es la parte etnográfica y poder comprender este planteamiento que, como digo, bueno, cómo ir más allá de lo que decía la antropología tradicional de describir. Bueno, Malinowski decía que la observación participante, el diario de campo, de escribir, claro, ¿no? Porque antes no había técnicas de grabación ni nada, todo se hacía escribiendo. Ahora sí tenemos esa opción con las tecnologías
de poder grabar o videos, todo eso, ¿no? Y poder documentar. Pero digamos, desde esa perspectiva que es muy importante, lo que es el trabajo de campo, que lleva sobre todo a la descripción etnográfica, para mí, y como yo lo he retomado desde el punto de vista del seminario de complejidad, sí se tiene un sentido en en la complejidad con la finalidad de establecer el carácter humanístico de la ciencia. Finalmente, esa es una parte, o desde lo humano, ¿no? De lo que estamos retomando. La antropología es algo que debe de fundamentar más desde esta visión más humanística y de reconocimiento de la diversidad, de la diversidad tanto lingüística como cultural del pensamiento, ¿no? Y por eso retomo lo que destaca Rafael Pérez Taylor. Él dice que el rescate del humano resulta fundamental en la perspectiva compleja, dado que a partir de este se puede sostener que los sistemas de organización de las culturas, la historia, el pasado, el presente y la posibilidad de un futuro tengan resonancia en el ámbito de los trabajos en la antropología para convertir en fuente de primera mano los estudios realizados. Y esto es muy importante, sobre todo la visión y la historia que se construya desde dentro de las comunidades y no de fuera como se ha venido haciendo. Y bueno, y como decíamos, la visión que ellos tienen del mundo, su pensamiento. Por eso tomar en cuenta estos planteamientos resulta fundamental para pensar en una ciencia que se actualice hacia las nuevas problemáticas del mundo, una antropología de la acción como una forma de proceder a favor de las culturas, las comunidades y los grupos sociales para quienes se trabaja en el ámbito científico, donde la etnografía es el eje fundamental del trabajo de campo y el etnógrafo se convierte en una especie de biógrafo de la sociedad y el hacedor de la historia. Por eso el rescate de lo humano resulta primordial en la perspectiva compleja, dado que a partir de este se puede sostener que los sistemas de organización de las culturas, la historia, el pasado, el presente, para convertir la visión de los nativos en fuentes originales. La investigación científica debe tomar en cuenta las cualidades de los seres humanos que son capaces de pensar, reflexionar y de construir conocimiento, comprender cómo son los modos de vida, cómo piensan los seres humanos, cómo interactúan entre ellos, cómo construyen significados sobre su propia vida, cómo es su relación con la naturaleza y cómo es su creatividad intelectual. Todo esto, como decía, nos lleva a considerar a la antropología que destaca la diversidad cultural y el principio de la relatividad lingüística. Abre la reflexión teórica y metodológica desde la perspectiva transdisciplinaria, una visión de la complejidad que integre el análisis de la diversidad cultural, la diversidad lingüística y yo también considero importante que es también la biodiversidad como elementos cualitativos para el estudio de los pueblos originarios. Este es más adelante lo voy a retomar, porque me parece central en el proyecto que yo vengo realizando, que ya no solamente es ver a los pueblos originarios desde el punto de vista de la diversidad lingüística, cultural, sino también es muy importante ver en el contexto donde viven, que tiene que ver con la biodiversidad y que tiene que ver con su medio ambiente, que es uno de los temas muy importantes que hay que retomar por los conflictos que está viviendo. Tomar por eso en cuenta la interacción del hombre con el medio ambiente que resulta fundamental para la comprensión de la memoria colectiva y de los saberes comunitarios. Por eso hay que considerar que los individuos a través de la historia y de su interacción académico como de la praxis social, académico como de la praxis social. Por eso, para mí, pensar en los pueblos originarios de América es pensar en su historia, en las culturas
en las lenguas que hablan y en el medio ambiente donde viven. Considero que desde una perspectiva transdisciplinaria, para el estudio de ciertos fenómenos, se logra integrar las aportaciones en este caso yo lo veo desde este campo que estoy trabajando, desde la antropología, la arqueología, la lingüística y la biología particularmente, ¿no? Sobre todo porque para comprender los ecosistemas habitados por los seres humanos, cómo controlar los recursos naturales, cómo usarlos y cómo conservarlos. Es decir, en el contexto de la crisis del medio ambiente, resulta notable tomar en cuenta las distintas formas en que los pueblos originarios se relacionan con la naturaleza a través de sus creencias, conocimientos y de sus prácticas culturales. Entonces, digamos, este ha sido la reflexión a partir de los proyectos de investigación que he retomado, particularmente en la Sierra Norte Oriente de Puebla, que es un estado de México, donde ahí viven los nahuas, hay totonacos, hay otros grupos también originarios que interactúan, pero sobre todo quiero comentar que, bueno, yo tengo ya más de 20 años trabajando ahí en las comunidades con un tema original que surgió desde la antropología lingüística, de ver la cuestión de la lengua, la cultura. Sin embargo, estando con ellos surgieron otros temas, iban surgiendo temas que ellos proponían que les interesaba que yo retomara para una investigación, un estudio. Y bueno, además de distintas prácticas culturales, incluso como tiene que ver con el ciclo agrícola del maíz o toda la cuestión de las artesanías, del tejido, que son parte de lo que yo vine trabajando. Lo último y lo más reciente resultó, que es lo que quiero comentar, fue con el interés que tuvieron de la abeja nativa. Es una abeja sin aguijón. Bueno, ahora es un tema que ha surgido ya en los últimos años, no solamente aquí en América, en Sudamérica hay investigaciones, en México empezó ya a tener más interés, sobre todo porque, bueno, tomo como ejemplo digamos, esta investigación que me llevó a verlo desde el punto de vista transdisciplinario, pero también lo sigo pensando en que es una cuestión de la complejidad y que claro, creo que aquí al tomarlo en cuenta y presentarlo, posiblemente haya una reflexión y una sugerencias incluso que pueden plantearse, porque la interacción que se establece en un ecosistema como un espacio donde, digo, coexisten organismos vivos, ¿no? Pero entre ellos particularmente lo que es la abeja nativa, abeja sin aguijón, y actualmente lo que yo he ido describiendo que los nativos emplean para su cuidado y los productos de las colonias. Por ejemplo, bueno, voy a ir un poco comentando este tema, que a través del conocimiento sistemático que ellos tienen sobre el medio ambiente y el comportamiento particularmente de esta abeja nativa, han construido modelos de producción y formas de interacción con estos insectos, obteniendo valiosos beneficios mediante la polinización y la obtención de miel, polen y cera. Digamos, eh, eso viene desde siglos atrás, es un conocimiento ancestral que ellos tienen, pero, pero uno a partir ya del acercamiento que se va teniendo con ellos y observando y dialogando, entrevistando, uno va descubriendo también esta cuestión y actualmente se sabe que hay mayor conocimiento sobre la miel producida por esa abeja que se llama Apis mellifera, que es la abeja con aguijón, e incluso todo esto yo ya lo tengo documentado porque, bueno, hay es una abeja que trajeron los europeos, sobre todo los españoles, cuando se dieron en la colonia. Y bueno, se distribuyó en toda América, pero es una especie europea, no era amerindia. Y en el caso de la miel que produce la abeja nativa, se ha incrementado los estudios fisioquímicos que muestran el interés de identificar la presencia de los compuestos bioactivos que pueden estar relacionados
propiedades y es lo que se ha destacado más, que la miel de esta abeja nativa sin aguijón, las grandes propiedades que tiene son nutricionales y medicinales, por ejemplo. Y estos enfoques nos muestran que la vida actual de los pueblos originarios resulta compleja y hace falta tomar en cuenta de manera integral aspectos históricos, sociales, culturales, lingüísticos y políticos para mí, a pesar de que, bueno, se ha hecho una pequeña descripción, pero para mí ese es el punto de vista que hay que tomar en cuenta. Y en este caso, refiriéndome al conocimiento de los nahuas de la región, en este caso es el municipio de Cuetzalan, que es un municipio desde de la Sierra Norte Oriente de Puebla, tienen sobre el cuidado de la abeja y la producción de la miel. Representa una, como decía, una tradición ancestral, pero bueno, no está documentado, no se ha documentado a través de esta fuente histórica, ellos no lo han escrito, pero todo esto se puede ir logrando a través del intercambio que se tiene con ellos, del diálogo, del registro, de lo que ellos van comentando, y sobre todo yo lo hago a través de su propia lengua, del náhuatl. Ellos son bilingües, pero lo interesante de esta visión es hacerlo desde su lengua, de cómo ven el medio ambiente, cómo clasifican la naturaleza, particularmente, por ejemplo, aquí son las flores que visitan las abejas, tienen toda una visión de clasificación taxonómicamente como lo tienen los biólogos, ¿no? Pero desde los criterios que ellos tienen de clasificación y el conocimiento que tienen eh, por ejemplo, de las propiedades nutricionales y medicinales de la miel, lo usan también como alimento y como medio para la curación de enfermedades y que se ha logrado comprobar con resultados obtenidos a través de análisis antropológicos, lingüísticos, biológicos y químicos. O sea, ellos saben muy bien para qué sirve la miel y qué flores son las que las abejas visitan para obtener el polen, pero a través de estos análisis ya se descubrió por qué se justifica el conocimiento que ellos tienen. Y bueno, todo esto ha tenido una importancia tanto científica como desde el punto de vista nativa, ¿no? Es decir, aquí lo que se trata de ver es la correspondencia del conocimiento científico con la correspondencia del conocimiento nativo, que hay una serie de criterios que comparte, ¿no? Y eso para mí es muy importante que hay que ir retomando desde esta visión que hemos planteado desde el inicio, ¿no? Y la experiencia de la investigación confirmó la importancia del trabajo, en este caso que es colaborativo, y los diálogos de saberes que se generan a través de una relación de amistad y de intercambio de conocimiento en este caso, ¿no? Y de ello, por eso, y eso es lo que yo quiero retomar aquí, que es como la parte de, no sé si es una conclusión y una reflexión. Por eso yo considero y he considerado que la perspectiva transdisciplinaria para abordar fenómenos de la complejidad tiene que partir del modelo de la biodiversidad, del modelo de la diversidad cultural y del modelo de la diversidad lingüística que tiene que ver de manera integral desde una perspectiva histórica de lo que es el espacio y de lo que es el tiempo. Y en esta cuestión que digo, se centra por el tema en lo que es la complejidad que tiene la interacción de los organismos vivos y que en este caso se ha tomado, que es el caso del ecosistema. En este sentido, si yo tomo en cuenta en la interacción del hombre con un proyecto desde el punto de vista transdisciplinario que aborda tanto la antropología, la lingüística, la arqueología, la biología, la química, todo eso, y sobre todo el trabajo de campo que implica, claro, la colección, documentación, implica cómo se hace una observación, cómo se observa. La observación es algo muy fundamental.
cómo se describe, cómo hay la descripción de todos estos fenómenos complejos y cómo se empieza a hacer la descripción, escribir, todo eso se va escribiendo y después llegar a la interpretación. Eso es parte de lo que he comprendido desde el punto de vista de la complejidad. Digamos, al retomar todo esto, yo llego a una parte final para ir concluyendo, que pienso que actualmente las grandes, por ejemplo, las grandes compañías empresariales extranjeras y nacionales, se han apropiado de los saberes y las creaciones culturales de los pueblos originarios, generando beneficios económicos privados, además de que la biodiversidad ha sido afectada por el cambio climático, también ha sido mermada por la degradación del ambiente y por la inadecuada explotación de los recursos naturales. Los proyectos agroindustriales ponen en peligro la conservación de la naturaleza. Por eso, para mí, los pueblos originarios de América mantienen la defensa de la naturaleza y desde hace ya más de 500 años han conservado su cultura y las prácticas tradicionales, ¿sí? Entonces, yo aquí retomo una cita de Enrique Leff, que se ha enfocado a lo que es el medio ambiente y la complejidad, y él dice que la crisis ambiental es una crisis de civilización. La crisis ambiental es el reflejo y el resultado de la crisis civilizatoria occidental, causada por sus formas de conocer, concebir y por ende transformar el mundo. Por ello, como él lo viene destacando, la cuestión ecológica, además de ser un centro importante para la ciencia, es también para la educación. Reorientar la reproducción del conocimiento guiados por los métodos de la transdisciplina y la complejidad es una reflexión sobre los fundamentos del saber ambiental y sus aplicaciones en la práctica educativa. Finalmente, bueno, yo quiero considerar que para los pueblos originarios el ser humano es parte de la naturaleza y también es parte del universo. Y los actores que comparten una imagen de lengua, un sistema de prácticas culturales y una visión del mundo, contrario al paradigma occidental que impone la historia desde afuera. Estudiar a un grupo cultural significa tomar en cuenta sus especificidades locales como el territorio, la organización social, el medio ambiente, su forma de vida, sus prácticas culturales y sus saberes tradicionales. Bueno, es una conclusión que yo retomo por lo que yo considero de cuál es el campo actual de la antropología en general, pero también desde esta visión transdisciplinaria. Y en estos temas, pues implica ver a nivel de otras disciplinas cómo entrar a analizar este fenómeno. Y bueno, puedo comentar algunos detalles más de este tema, pero bueno, dejo abierta Tenemos la, unas preguntas. Tenemos la unas preguntas y nos quedan 15 minutos, entonces aprovechemos para que si porfa nos la puedes responder. Pregunta Paz Gómez. En su opinión, ¿cómo puede entenderse la evolución del lenguaje como constructor de modelos culturales en el entendimiento de nuestra historia a partir de la perspectiva de la complejidad? Bueno, yo considero, si lo vemos desde el punto de vista evolutivo del ser humano, el lenguaje, bueno, todavía hay una discusión de cómo surge el lenguaje en el ser humano. Lo que sí podemos destacar y es retomando a Noam Chomsky con eso de la teoría universal, de la gramática universal de la lengua, lo que él demuestra, digamos, evolutivamente, en qué momento se adquirió la facultad articulatoria los seres humanos, y de ahí por qué, a pesar de que actualmente esta facultad es idéntica en todos los seres humanos, hay una diferenciación de lenguas, de estructuras lingüísticas. Cómo, cómo a pesar
de las culturas en los distintos continentes fueron desarrollando su propia estructura lingüística, sin embargo, a partir de los principios universales, como decía, de la facultad del lenguaje articulatoria, ¿no? Que todos tenemos. Y como lo demuestra Chomsky, bueno, actualmente de esta evolución, esta facultad implica que puede aprender cualquier lengua del mundo. Es decir, si un niño que nace en la comunidad zapoteca con los mayas aprende el maya. Eso es, digamos, evolutivamente, de que todavía hay que ir viendo cómo se dio la diversidad de estructuras lingüísticas, más allá de lo que dice la visión religiosa con la Torre de Babel, ¿no? Que querían acercarse a Dios, pero Dios lo que hizo fue destruirla, dividirla, y por eso aparecieron distintas lenguas. Son criterios de cómo entender cómo se dio la diversidad lingüística. Lo que me parece importante, y eso es lo que yo comenté de lo que planteaba Humboldt, de que si que hay una evolución desde el punto de vista en diferentes fases, y por eso destacaba que sobre todo las lenguas europeas de las nuevas naciones que son menos desarrolladas. Eso, digamos, es un planteamiento ideológico que no demuestra mente. Hay una gran diversidad a nivel gramatical. Eso ya está comprobado científicamente. Aquí la cuestión, porque decía que las lenguas expresaban la visión del mundo y su pensamiento, por lo tanto, ahí se consideraba que si las lenguas amerindias eran atrasadas y no tenían un desarrollo gramatical, por lo tanto su pensamiento también era simple y atrasado. Y a pesar de que hay una complejidad y una relatividad lingüística en el sentido de que cada lengua tiene formas de ver su mundo distinto, aquí, y para poder comprenderlo, ya desde el punto de vista para mí, desde el punto de vista de vivir, de comprender de su cultura, y a pesar de que hay principios universales, tanto lingüísticos como culturales, aquí en ese sentido yo sí retomo la parte del relativismo. Mm, También porque hay que tomar en cuenta que para entenderlo sí hay que verlo desde un punto de vista complejo en todos sus sentidos, tanto histórico, cultural, lingüístico, y por eso yo agregué la parte de la biodiversidad, porque hay que tomar en cuenta que donde vive cada uno de los grupos en el mundo, digamos, es muy diverso, desarrollan su vida también. Por ejemplo, yo estoy pensando a nivel lingüístico, si pienso en América, en México, a pesar de que hay diferentes grupos, lo que van desarrollado con su medio ambiente y con la percepción del mundo, no es lo mismo si viven en la costa, en el desierto, en, en los bosques, y ahí se va viendo a través de la lengua y de la conceptualización que tienen. Pero para poderlo comprender, y además de la situación que viven entre los problemas, como decía inicialmente, qué temas son los que hay que retomar actualmente, implica ya no verlo, también verlo socialmente y culturalmente y conflictivamente de la situación que se está viviendo. Ya no se puede ver desde un punto de vista de una sola disciplina, sino que implica verlo desde las distintas disciplinas sobre un fenómeno que uno está analizando. Y yo retomé en el caso bueno, puse el caso de la abeja porque ahí se manifiesta desde esta perspectiva. Entonces, por eso digo que evolutivamente del lenguaje hay que verlo, bueno, no solamente ver la forma en que se dio la diversidad lingüística, que sí se ha explicado desde la ciencia lingüística, pero sobre todo a nivel de, cultural, social y política, ¿no? Bueno, eso es lo que yo considero. Muchas gracias, profe Mario. Hay otra última pregunta, por cuestiones de tiempo solo podemos hacer una más. Ajá. Pregunta es de Joshua Haim y dice, entendiendo la comunicación como una práctica diferenciada en el mundo social, desde el fenómeno de la comunicación, ¿cómo podemos lograr detectar las emergencias que ocurren allí y cuáles serían finalmente los efectos de la producción del conocimiento? Justamente partiendo de lo que, como decía al inicio,
que la filosofía del lenguaje fue la que empezó a destacar la importancia del lenguaje, no solamente como del ser humano que se comunica, sino también que expresa su pensamiento, sus ideas. Desde la perspectiva de la, como decía, de la antropología, al considerar esto de cómo detectar tanto ese conocimiento, y bueno, como él decía, y también lo dice Adam Sharp, que Adam Sharp plantea desde una visión desde el marxismo, desde la lingüística marxista o antropólogo marxista, él plantea que el lenguaje es un elemento para construir el conocimiento, además de que se va mostrando el pensamiento, las ideas. Y sobre esa perspectiva yo lo retomo en la antropología, creo que el comentario se centra más ya en el punto de vista del trabajo con alguna comunidad, algún pueblo originario, de cómo se puede conceptualizar. Y justamente aquí entra la parte de la antropología y de la etnografía, del trabajo de campo, como yo lo he retomado con Rafael Pérez Taylor, que en la complejidad hay que tomar en cuenta el espacio y el tiempo que se construye a través del conocimiento que tienen los nativos, es parte de la memoria que tienen colectiva hacia atrás, pero la van conservando. Y en este sentido, como la pregunta yo creo, como la quiero entenderla, se da en la etnografía, implica empezar a observar, empezar a describir, y eso no solamente tiene que ver con la cuestión social, cultural, sino también entra aquí la parte de los actos de habla que se da en la comunicación, de la interacción. Pero uno lo ve y desde esa perspectiva, pero uno como investigador se involucra con ellos. Y por eso a partir de ahí implica el diálogo, el intercambio, eh, la interpretación que uno va teniendo de ellos hacia el mundo, pero también nosotros tenemos una interpretación. Por eso hay un intercambio. Pero este proceso, y ahí sí yo estoy de acuerdo con Malinowski, que viene y ahora que se ha planteado, que decía que un trabajo de campo y hacer etnografía implica una estancia prolongada. Por eso, para lograr esto del conocimiento y incorporarlo y comprenderlo, interpretarlo, implica ir estableciendo un intercambio con ellos, lograr confianza, compartir, dialogar y lograr una amistad, porque yo lo he visto también en el trabajo de la antropología. Si ellos no, a pesar de que hay un intercambio, algunos hacen entrevistas y dialogan, pero en la medida que no hay confianza, ellos pueden dar una interpretación que no es la correcta, no es la adecuada, sino solamente se va logrando, ¿no? Y eso es parte de lo que también se ha comentado, lo que implica la antropología como una antropología de la acción, que es también irse comprometiendo con lo que uno va logrando, obtener de ellos, de su visión de ellos. Y puedo decir incluso que algunos hablan de la antropología inversa, que ellos son los que empiezan a crear conocimiento hacia por ejemplo, yo diría, y sí lo hay, cómo ellos interpretan los nativos la cultura europea y la cultura de otros. También ellos tienen esa visión. Y entonces creo que por ahí es donde uno tiene que ir viendo ese conocimiento desde esta perspectiva. Bueno, creo, sí, no sé si di una buena respuesta. Muchísimas gracias, profe Mario. Uy, por acá tengo un ruido alrededor. Disculpas por eso. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento. Muchas gracias por participar y complementarnos aquí en el encuentro de complejidad. Le agradecemos enormemente su participación. En Es- unos 4 minutos, 3 minutos, estaremos con la siguiente charla. Muchas gracias, profe Mario.